$5 millones, hay una acusación de una corte de Nueva York en la que vincula por narcotráfico, óigase, por narcotráfico a Nicolás Maduro y a su cúpula, y está asociado ni más ni menos que con las FARC, con una triangulación, Cartel de los Soles, FARC, que incluye no solo el tráfico de estupefacientes, sino el tráfico de armas, con la persona y las menciones, incluso con nombre propio, de Iván Márquez y otros miembros de las FARC. Saludamos a esta hora al ex viceministro y ex candidato presidencial Rafael Nieto Loaiza. Doctor Nieto, gracias por estar con nosotros. Juan, muy buenos días para usted y para todos en la FM. Muy grave ese proceso, ese indictment, como se llama ya, esa acusación que hay en Estados Unidos en una corte del sur de Nueva York frente a Nicolás Maduro y su cúpula, precisamente por narcotráfico que tiene que ver con Colombia. Así es, ha habido siempre fuertes rumores sobre que autoridades en el gobierno chavista estaban involucrados en el negocio del narcotráfico. Se ha sostenido que hay un cartel de los soles, y se le llama así, Juan, porque involucraría a generales, de ahí los soles, de las Fuerzas Armadas venezolanas. En este caso, además, suponemos primero que la Corte de Nueva York tiene unas pruebas para producir el indictment, y segundo, por la calidad de los afectados, que la cosa no sería solamente relacionada con altos oficiales generales de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino nada más ni nada menos que con Maduro, Diosdado Cabello y además el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Sumamente grave la acusación de los Estados Unidos y le pone una enorme presión a Caracas. Doctor Nieto, usted que es un experto en estos asuntos y en el derecho internacional, ¿esto qué efecto tiene establecer una recompensa de esta naturaleza? ¿Los bloquea, los aísla, no los deja salir de Caracas? Pues le permitirá ir a Cuba, donde está su amigote, o a Nicaragua, pero ¿qué otro efecto puede generar, qué otro efecto práctico puede generar una recompensa de este valor? Efectivamente, los aísla. Los riesgos para cualquiera si sale de Venezuela son muy altos, porque por supuesto habrá mucha gente tentada a tratar de alcanzar esa recompensa, de manera que muy probablemente lo que va a hacer es que se recluyan aún más en el territorio venezolano. Pero aún también en Venezuela aumentan los riesgos para ellos y deben estar probablemente más paranoicos de lo que normalmente son, porque no faltará tampoco el venezolano, incluso dentro de los funcionarios de gobierno de las mismas Fuerzas Armadas venezolanas, que piense que puede tener sentido colaborar con las autoridades norteamericanas para alcanzar la recompensa. De manera que aumentan los riesgos sustantivos tanto adentro como fuera para las personas que están involucradas y los aísla más. Y eso genera mayor tensión interna en el caso de las Fuerzas Armadas y del gobierno venezolano. Doctor Nieto, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Si no funcionó una recompensa de Estados Unidos de $15 millones para, en caso de que alguien hubiera detenido o dado información para detener a Nicolás Maduro y a otros líderes del chavismo, ¿usted cree que va a funcionar una de 25? Si no funcionó la otra, ¿por qué habría de funcionar esta? No necesariamente va a funcionar, Juan Carlos, y en ese sentido su pregunta tiene lógica. Pero en todo caso siempre son más 25 que 15 y habrá quien piense que por 25 sí vale la pena el riesgo y no por 15. De cualquier manera, los riesgos aumentan para los que están involucrados y debe haber más gente pensando que quizás si tiene la oportunidad vale la pena colaborar con las autoridades norteamericanas. Y yo le agregaría un plus adicional. No faltará también algún mercenario que piense que por 25 millones vale la pena asumir el riesgo. Yo en todo caso creo que no va a ser para nada sencillo que una captura en esta línea se concrete, pero que aumenta los riesgos y la presión sobre Caracas, no hay duda. Doctor Nieto, usted en el pasado ha dicho Colombia ha mantenido relaciones comerciales con otros estados donde no hay democracia.
Aquí hubo una discusión acerca de si el presidente Petro debía ir o no debía ir, si el canciller debía ir o no debía ir. Vimos patinando al canciller 15 días seguidos y desde estos micrófonos y con analistas decíamos, son dos cosas muy distintas. Una, el acto de legitimar con la presencia de un embajador o de un alto funcionario una usurpación de poder, y otra, lo que ocurre ya a nivel comercial, incluso entre privados, en el intercambio económico. Pero la historia, y usted entiendo, lo tiene bien documentado, muestra que Colombia ha mantenido esas relaciones de intercambio con otros países y por eso se plantea y se debe plantear la discusión en otro terreno. Juan, en materia de relaciones internacionales uno no puede ser principista sino práctico. Es decir, los estados tienen que desarrollar sus relaciones internacionales de acuerdo con sus intereses estratégicos, no con base en principios ideológicos. Eso primero. Segundo, la historia nos muestra que Colombia ha mantenido y mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con países que uno puede calificar como regímenes autoritarios. Rusia, China, algunos del Medio Oriente, Cuba y Nicaragua, solamente para nombrar algunos con los que hoy se mantienen relaciones diplomáticas y comerciales. La pregunta que uno tiene que hacerse entonces es, ¿por qué no habría que tenerlas en el caso de Venezuela, si además con Venezuela tenemos la frontera más grande y más importante del país? Yo tengo en esto una posición que es claramente contraria a la que la inmensa mayoría de las personas en la derecha tienen. Yo creo que aquí Colombia tiene que actuar estratégicamente. Lo que sí no puede ocurrir, Juan, es lo que está pasando, que es que se hace una legitimación del régimen de Caracas, que es claramente un régimen autoritario, de eso no hay la menor duda. Se desconoció el resultado de las elecciones de julio del año pasado. Pero por el otro lado, no se buscan los intereses estratégicos colombianos. Creo que desde Bogotá hay que tener un relacionamiento con Caracas dirigido precisamente a que los intereses estratégicos colombianos se puedan concretar. Por ejemplo, lo que es inaceptable es que desde Caracas se tenga relaciones, como muestra el indictment de la Corte de Estados Unidos, con las FARC, las disidencias de las FARC o las reincidencias de las FARC, no importa cómo las llame usted. Eso además, ese relacionamiento de Caracas con esos grupos armados ilegales colombianos, no solamente las FARC, también es el ELN, son claramente violatorios del derecho internacional. Lo que Colombia tiene que conseguir es que desde Caracas cese ese relacionamiento. Puesto de otra manera, lo que no puede pasar y está pasando es que Colombia legitime el régimen de Caracas y al mismo tiempo renuncie a la búsqueda de la concreción de sus intereses estratégicos en Venezuela. Eso sí es claramente una tontería por partida doble, porque estamos beneficiando un régimen autoritario y no tenemos los beneficios del relacionamiento para conseguir nuestros intereses estratégicos. Pero es que además en Venezuela se están refugiando los terroristas, en Venezuela se están refugiando los criminales. Cruzan la frontera, delinquen, matan, asesinan, secuestran, extorsionan y se regresan y allá los protegen. Claro, y eso es lo que no debería ocurrir. Ahora, dicho esto, reconozcamos también que aquí desde Bogotá hay un mensaje doble muy equivocado. ¿Por qué? Porque sistemáticamente los gobiernos de todos los colores ideológicos han buscado a Caracas para que funja como mediador, como facilitador de los procesos con los grupos armados ilegales. No es distinto en este caso con Petro, que está amarrado a Caracas en parte también porque cree que Caracas va a ser determinante en el proceso con el ELN, que es lo único que tiene quizás para mostrar Petro en relación con la paz total. De manera que desde acá también se ha dado un mensaje equivocado, que no es el mensaje de exigirle a Caracas que cese esa violación al derecho internacional, de proteger en su territorio a criminales colombianos, sino de darle unos espacios de mediación, de facilitación que no deberían tener tampoco. De manera que Caracas se equivoca y viola el derecho internacional y en Bogotá también. Doctor Nieto, con los buenos días, subrayé una frase suya: Colombia tiene que actuar estratégicamente. Esto llevado a una eventual operación internacional o una intervención como, bueno, se está planteando, ¿qué le convendría más a Colombia en ese tema estratégico? ¿Participar como un espectador o participar activamente?
A Colombia lo que le interesa es que haya una transición democrática en Venezuela y una estabilidad económica de manera que, por un lado, se cierren las fronteras venezolanas para los criminales colombianos, los narcos, los guerrilleros, de todas las calañas que evidentemente usan el territorio venezolano. Que además cese la migración venezolana hacia Colombia, que genera unas presiones internas sumamente importantes y que se vuelva a revivir el mercado venezolano para las industriales y los comerciales colombianos. Esos son nuestros principales intereses estratégicos. ¿Eso va a ocurrir en tiempos próximos? Definitivamente no. La otra pregunta es, ¿eso se va a resolver con una intervención militar? ¿De parte de quién? La posibilidad de una intervención militar por parte de Naciones Unidas es inexistente. No hay ninguna posibilidad de que Naciones Unidas vaya a hacer una intervención militar en Caracas. Ninguna. Pero absolutamente ninguna. Necesita la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ahí hay por lo menos 2 votos, los de Rusia y los de China, que van a ser negativos. Luego Naciones Unidas no tiene ninguna posibilidad de auspiciar, coordinar, impulsar una iniciativa militar sobre Caracas. ¿Quién la va a hacer? ¿Colombia? Eso sería, por supuesto, una locura, impensable. Es decir, dicho de otra manera, si Colombia solita se dedicara a esa tarea, lo que vamos a tener aquí es un conflicto militar con Venezuela, que es el peor de los escenarios posibles. Tampoco. ¿Quién lo puede hacer? Los Estados Unidos. ¿Lo va a hacer Trump? Probablemente no. Colombia tiene que quedarse callada en ese tema. Creo que no tiene absolutamente nada que ganar auspiciando una discusión que solamente tiene como consecuencia que no vaya a ocurrir la intervención militar, pero sí se generen los costos de haberla planteado. Pero entonces, señor Nieto, es que su postura es interesante porque usted va en contravía un poco, como usted mismo lo reconocía, de lo que han pedido desde la derecha, incluso desde el Centro Democrático. Usted dice no se debe cerrar pidió el expresidente Uribe. Y lo que pidió el expresidente Uribe. Usted dice debe haber un planteamiento estratégico para mantener las relaciones comerciales, pero eso no significa validar la usurpación. Y entonces esa propuesta de llamar a una intervención militar en semejante contexto, en semejante coyuntura, desde Cúcuta, ¿eso no le parece que es irresponsable? Yo creo que fue equivocada. Mire, desde la perspectiva de cómo va a salir del poder el régimen chavista, no hay la menor duda de que si no es por un conjunto simultáneo de 2 hechos que no tienen posibilidades hoy de que ocurran, no va a pasar. ¿Cuáles son esos 2 hechos? Unos levantamientos populares en la calle que no se ven. Hay que decirlo con franqueza, no se ven. Y una intervención militar desde adentro o desde afuera, que no se va a producir desde adentro sin el levantamiento popular y que desde afuera no tiene visos de que vaya a ocurrir. Repito, desde la perspectiva colombiana no se puede producir. Desde la perspectiva de Naciones Unidas tampoco. Y no parece que Trump esté tampoco en esa tarea. De manera que yo sí creo que aquí se asumen unos costos políticos por plantear la iniciativa sin ninguna posibilidad concreta de que la iniciativa se lleve adelante. No vale la pena. 7:48 es el ex viceministro y ex candidato presidencial Rafael Nieto, columnista en muchos periódicos del país. Se aleja, ¿no? Gracias, doctor Nieto, por estar con nosotros esta mañana. A usted, Juan, muchas gracias. 7:48. Les pregunto a mis compañeros de la mesa, ¿qué opinan después de esta entrevista? Se aleja del expresidente Uribe, mientras el expresidente va a Cúcuta, hace un discurso, ¿puedo decir la palabra, Juan? Berraco, un discurso frentero de el doctor Nieto dice, no, venga, tampoco así, hay que tratar de conservar las relaciones económicas, obviamente desconociendo el régimen, que va a ser difícil. A mí me parece sensato, Rafael Nieto, es decir, de verdad una intervención militar, cuando él dice, ni siquiera Trump está en eso. Ni en Haití han podido intervenir. Exactamente, pero además es lo que hemos dicho desde siempre, ¿qué va a generar una intervención militar? Una guerra, muertos, gente con hambre, desplazados, más desplazados hacia persecución Colombia. A venezolanos en Colombia. Eso no tiene ningún sentido. Don Juan Carlos Iragorri, su opinión, la Suri Chamá. Yo creo que Rafael Nieto resumió todo en 5 palabras que son estas: no va a pasar nada. Eso fue exactamente lo que dijo el doctor Nieto. Don Azuri. Pues está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y allí hay poder de veto, don Juan, y no puedo evitar citar algo paradójico en la historia. ¿Recuerda usted a Gloria Cuartas en sus tiempos cuando proponía una intervención militar, cascos azules, y Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia?
En el Urabá, sí. 7:50 en el Urabá. Don Urabá. Santiago Ángel, usted fue quien hizo la pregunta. Y claro, aquí hay unos matices y por supuesto que Rafael Nieto es un hombre que tiene un pensamiento muy fuerte de derecha, de defensa Pero de la racional. seguridad. Que fue- Pero racional. Fue candidato por el Centro Democrático y aquí está planteando una postura distinta, Santiago. A mí me parece muy interesante la posición de Nieto, sobre todo porque el presidente Gustavo Petro se ha refugiado en el argumento de que es que a él los sectores políticos de la derecha le han pedido romper relaciones definitivamente con Venezuela y una intervención militar y que eso generaría Eso la no muerte de civiles funcionó. inocentes. Eso ya